Saludos, bienvenidos a Euronews Hoy, edición verano. Abrimos nuestro informativo con la posición de la Unión Europea sobre las elecciones venezolanas. Europa exige que se entreguen las actas de las votaciones o no se reconocerá el gobierno de Maduro. En Israel empiezan las vacunaciones infantiles contra el polio y la pasada noche derribaron un caza ucraniano con la muerte del piloto como consecuencia. Serbia ha comprado 12 cazas Rafale a Francia en lo que parece un acercamiento a Europa del país gobernado por Vučić. Comenzamos. Borrell propone sanciones de la UE a varios ministros de Israel por difundir mensajes de odio. Este domingo empieza la vacunación contra la polio a 640.000 niños en Gaza. Sigue en erupción el volcán del sureste de Islandia. Ha expulsado astillas de fibra de vidrio o pelos de bruja que comienzan a caer cerca de algunos pueblos. Borrell propone sanciones de la UE a varios ministros de Israel por difundir mensajes de odio. El alto representante de política exterior de la Unión Europea aseguró que algunos miembros del gabinete israelí, a quienes no nombró, habían lanzado mensajes de odio y propuesto agresiones que claramente van en contra del derecho internacional. Creo que la Unión Europea no debe tener tabúes para utilizar nuestra caja de herramientas para hacer respetar el derecho humanitario. Pero no es mi decisión. Solo tengo capacidad de propuesta. Los Estados miembros decidirán. Pero entre los 27 países miembros de la UE hay varios que se opondrán, con lo que no habrá una respuesta unánime. De hecho, el ministro de Asuntos Exteriores de Italia, Antonio Tajani, ya ha tachado la propuesta de poco realista. Debemos intentar resolver los problemas convenciendo a Israel para que tome decisiones que conduzcan a un alto el fuego en Gaza, porque esta es la verdadera prioridad. No es con el reconocimiento de Palestina o con sanciones a los ministros israelíes como se resolverá el problema. Necesitamos más diplomacia, también necesitamos mensajes contundentes. Estos comentarios se producen el mismo día en que la Organización Mundial de la Salud anunció que Israel había acordado interrumpir los ataques en Gaza para permitir que se llevara a cabo una campaña de vacunación contra la polio. Durará 3 días en diferentes áreas de Gaza. Comenzará el domingo y los aplicará la OMS junto con la UNICEF, la Agencia para los Refugiados de la ONU y colaboradores palestinos. No voy a decir que este sea el camino ideal, pero es un camino factible. No hacer nada sería realmente malo. Tenemos que detener esta transmisión en Gaza y tenemos que evitar la transmisión fuera de Gaza. La OMS asegura que su objetivo es vacunar a 640.000 niños menores de 10 años y que la campaña ha sido coordinada con las autoridades israelíes. El presidente francés Emmanuel Macron firma un acuerdo con el presidente serbio Aleksandar Vučić para vender 12 aviones de combate Rafale. El anuncio del contrato de 2.700 millones de euros se hizo en Belgrado durante la visita de Macron para un pedido esencial para la industria armamentística francesa. Serbia es país candidato a la adhesión a la Unión Europea desde hace 12 años. La elección de Serbia del avión de combate Rafale fue clara y representa una alianza a largo plazo entre nuestros dos países, dentro de una Europa más fuerte y más soberana. Esta elección forma parte de nuestra autonomía estratégica y la hace más fuerte. Serbia necesitaría modernizar su flota y Vučić aseguró que el acuerdo del Rafale era una gran noticia. El contrato se firmó para incluir el paquete logístico completo, incluidos los motores de repuesto y otros elementos. El contrato asciende a 2.700 millones de euros. 12 nuevos aviones serán propiedad de Serbia. Rusia había sido el proveedor tradicional de aviones militares de Serbia, que se ha negado a sumarse a las sanciones internacionales contra Moscú por su invasión de Ucrania. Macron advirtió que después de la invasión rusa, el juego de equilibrio de Serbia entre las potencias mundiales era una ilusión. Dijo que Serbia solo podrá proteger sus intereses y preservar su identidad como parte de la Unión Europea. Serbia es indiscutible en el conjunto de los Balcanes occidentales, pero todo eso no es suficiente en términos de desarrollo a largo plazo, porque tenemos que hacer un esfuerzo para alcanzar o al menos acercarnos a países como Eslovaquia, Rumanía, Croacia y Eslovenia. En este sentido, la asociación con Francia es importante.
La venta de aviones de combate a Serbia, aliado de Rusia con buenas relaciones con China y que en ocasiones ha expresado una postura agresiva hacia sus vecinos de los Balcanes, ha suscitado algunas preocupaciones. Una de ellas es cómo planea Francia evitar que la sofisticada tecnología del Rafale se comparta con Rusia. La Unión Europea no reconoce la legitimidad democrática de Nicolás Maduro un mes después de las cuestionadas elecciones en Venezuela. Los ministros de Exteriores de los 27 países europeos han debatido la situación en el país sudamericano, donde la oposición liderada por María Corina Machado denuncia irregularidades en la votación, que también ha sido calificada de poco transparente por los observadores de la ONU. La Unión pide a las autoridades venezolanas que muestren las actas de votaciones. Ha pasado un tiempo ya más que prudencial solicitando las actas y tenemos que rendirnos a la evidencia de que esas actas no se van a presentar. No hay voluntad de presentarlas y, por lo tanto, no de verificarlas. Los 27, una vez que constatamos que no hay voluntad de entregar esas actas, ¿qué podemos hacer para que sea la voluntad democrática de los venezolanos la que sea respetada y la que triunfe finalmente? El candidato de la oposición, Edmundo González Urrutia, quien Estados Unidos reconoce como verdadero ganador de los comicios presidenciales, también intervino en la reunión de ministros de Asuntos Exteriores a través de una conexión de vídeo. La Unión Europea no va tan lejos, pero estudia sancionar a otros miembros del Gobierno y de la Asamblea Nacional Venezolana, además de a los 55 que ya figuran en la lista. Pero este instrumento por sí solo no es suficiente, según un asesor de la oposición en Bruselas. Hay que romper el vínculo entre el gobierno de Maduro y los altos mandos del ejército venezolano, a los que el presidente en funciones ha repartido cargos y rentas en los últimos años. Otras acciones que se podrían tomar sería, por ejemplo, crear un paquete vinculado a la transición democrática de Venezuela. Así, una vez que la transición venezolana esté en marcha o vaya en esa dirección, este paquete financiero estaría disponible para la reconstrucción del sistema democrático en Venezuela. Estos son incentivos que podrían ser proporcionados para romper esta situación en la que tienes una autoridad de facto que depende del apoyo militar. Otra idea sugerida por Nelson Dordelli es la creación de un enviado especial de la Unión Europea para Venezuela, como se ha hecho para otras regiones en el resto del mundo. Más de 100 toneladas de peces muertos llegan al puerto de Volos. Los peces de agua dulce han abarrotado la bahía de la ciudad del centro de Grecia y los ríos cercanos, después de que las inundaciones del año pasado los desplazaran de sus hábitats fluviales de agua dulce al agua salada del mar. Las autoridades regionales han alquilado barcos pesqueros y excavadoras para recoger los peces y cargarlos en camiones que los llevarán a una incineradora. Buscamos la cooperación de quien quiera ayudar a que este fenómeno termine lo antes posible. El gobernador regional ha declarado el estado de emergencia. Los naturalistas explicaron que no se colocó una red en la desembocadura del río que conduce a Volos, por lo que cuando los peces de agua dulce fueron arrastrados por la crecida, murieron en masa al entrar en contacto con el agua del mar. El alcalde de Volos acusó a las autoridades regionales de actuar muy lentamente. Alertó sobre el desastre medioambiental que podría provocar la descomposición masiva de los peces muertos. La Cámara de Comercio emprenderá acciones legales para reclamar daños y perjuicios después de que la actividad comercial en el popular destino turístico haya caído el 80% en los últimos 3 días debido al hedor y la imagen de millones de peces muertos en el puerto. Sigue en erupción el volcán del sureste de Islandia. Mientras, las afiladas agujas de cristal o pelos de bruja que se crean en las erupciones han empezado a caer sobre las comunidades de la península de Reykjanes, en el sudoeste de la isla. La Agencia Meteorológica de Islandia explica que los chorros de lava de la última erupción han sido especialmente altos, lo que ha extendido estas formaciones de fibra de vidrio. Avisan de que no deben tocarse porque al contacto directo con la piel pueden producir una fuerte irritación. La erupción comenzó el 22 de agosto tras una serie de terremotos y sigue atrayendo a turistas internacionales a Islandia. Es la 6ª vez que el volcán de la península de Reykjanes entra en erupción desde diciembre.
Las autoridades afirman que los efectos de esta erupción siguen siendo reducidos, con cierres de carreteras, pero sin que supongan una amenaza a la población. Islandia, que se asienta sobre un punto caliente volcánico en el Atlántico Norte, tiene una media de una erupción cada 4 o 5 años. La más perturbadora fue la de 2010, que envió nubes de ceniza a la atmósfera e interrumpió el transporte aéreo europeo durante meses. Y hasta aquí las noticias de hoy. Pueden mantenerse informados desde nuestras redes sociales y página web. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube para no perderse ningún Euronews Hoy, que por cierto, hoy es el último en formato edición verano. Para terminar, les dejamos con el No Comment del día, en el que podrán ver al panda más mayor del mundo cumpliendo 20 años. Un saludo y cuídense.